Muy buenas noches con todos. Continuando con nuestro evento Conectados a la Cultura, nos es grato presentarles al Club La Romántica, quienes disertarán sobre la evolución de los clubes de lectura, ¿no? Recordándoles antes que a las 7 tendremos una charla sobre fotografía del siglo XIX y cerraremos con un stand-up comedy a las 8 de la noche. La Romántica Perú es un proyecto que se inició con mucho entusiasmo en marzo del 2018 por ávidas lectoras que tienen en común el disfrute de las novelas de género romántico. El staff está integrado por Claudia Cardoso, escritora de novela romántica, y por las promotoras de lectura Lucero Vargas, Verónica Ramos y Victoria Delgado. Sin más preámbulos, los invitamos a disfrutar de esta disertación tan interesante, ¿no? Iniciará esta charla Verónica Ramos. Bienvenida, Verónica, la escuchamos, por favor. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos los presentes y muchísimas gracias a esta entidad educativa por habernos permitido participar en estas charlas tan importantes. Mi nombre es Verónica y soy promotora de lectura en redes sociales. Y el club de lectura está conformado también por Victoria Delgado, que también es promotora de lectura, con Lucero Vargas como promotora de lectura también, y la escritora de novela romántica Claudia Cardoso, que es peruana y también nos apoya mucho en este proyecto que nació como un club de lectura presencial. Antes, prepandemia, todas nuestras reuniones eran presenciales y más que nada era una reunión entre personas que tenían lecturas afines. Nosotros nos conocemos ya desde hace un tiempo y nosotros coincidíamos mucho en las autoras que leíamos, en los géneros literarios que leíamos, éramos muy afines a eso. Entonces, así fue como empezamos y tuvimos la idea de reunirnos y invitar a quien se y quisiera unir a nuestras reuniones y de esa manera poco a poco se fue generando un grupo más grande, un grupo un poco más constante. Lucero nos puede contar un poco más de eso porque en esa época fue bastante bonito, la verdad. Buenas noches con todos, igual un gusto estar aquí en esta charla. Bueno, como dijo Vero, yo soy Lucía Vargas, promotora de lectura. En verdad, súper feliz con la creación de este club. Lo iniciamos aproximadamente en marzo de 2018, si estoy bien, y ha sido, o sea, una aventura increíble, sigue siendo una aventura increíble. Cuando lo iniciamos fue presencial, elegíamos las lecturas entre sorteo y votaciones, porque teníamos dos lecturas mensuales. La dinámica del club es leer al menos un libro, siempre de romántica, una vez al mes, y antes leíamos otro libro que lo acompañaba. Podría ser clásico, contemporáneo, igual siempre intentábamos que gire en torno a un tema similar. Y bueno, fue creciendo, todo esto fue creciendo y creo que el 2020 pero nos agarra a todos en frío, obviamente, y evolucionamos, o sea, súper rápido nos movimos a las plataformas virtuales, empezamos a probar distintas plataformas, creo que como la mayoría de clubes de lectura, y creo que en todo esto igual puede hablar mucho mejor Vic, que también estuvo en todo este proceso de migrar de lo presencial a lo digital. Así es, o sea, Victoria también formó parte de lo que era el nuevo planeamiento del club de lectura, porque realmente no queríamos dejar de lado las lecturas y teníamos de verdad participación de las lectoras fieles, entonces nos hacían muchas preguntas y tuvimos que trasladar, y ahí es donde radica la evolución de los clubes de lectura, porque realmente muchos han sabido evolucionar y cada quien ofrece una temática diferente, tiene muchas cosas diferentes que ofrecer cada club de lectura del otro. Por ejemplo, nosotros contamos con Claudia, que ella es parte de lo que es el circuito de la publicación de novela romántica, y ella también nos dio mucha visualización en lo que era cómo se manejaba los clubes de lectura o cómo se maneja la publicación de la novela romántica en Argentina y en España, donde ella publica sus novelas. ¿No es verdad, Claudia? Sí, exacto. Creo que... ¿Se me oye bien? Sí. Ah, genial. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estoy contenta de estar aquí con mis amigas. Es muy interesante poder compartir toda nuestra experiencia que hemos ido acumulando en este tiempo. Y es tal cual dices, Vero,
Creo que la pandemia nos tomó fríos a todos, como dijo Lucero, que no esperábamos de pronto ver interrumpidas nuestras actividades de una manera tan brusca, tener que encontrar formas de llegar a nuestros compañeros, a los otros miembros del grupo y poder llevar todo esto a un buen puerto, que no ha sido fácil porque hemos ido aprendiendo sobre la marcha, igual que muchos otros clubes de lectura, así como los que se han ido creando también durante la pandemia, que es todo un tema muy interesante también. En lo que a mí respecta, como escritora de novelas románticas, que es un género que no está muy difundido aquí en Perú, estaba acostumbrada pues ya a encontrar la forma de poder llegar a otros países, a otros lugares, y la única forma en realidad era precisamente digital. Y entonces, a través de las redes sociales, de las plataformas, ya tenía esta costumbre, digamos, que ha ido aprendiendo de cómo llegar a mis lectoras y a mis compañeros escritores, y creo que ese pudo ser mi pequeña aportación al club en ese momento, ¿no? Contarles mi experiencia para poder aplicarlo, y con Lucero y con Victoria, que tienen mucha experiencia en lo que se refiere al uso de plataformas, Verónica para poder gestionar las ideas y el apoyo de los otros integrantes del club, las participantes que tenemos siempre, pudimos ir abriéndonos y poder llegar a más personas, de modo que pudimos organizar, por ejemplo, el primer encuentro de novela romántica digital, que me gustaría que Berito nos cuente acerca de eso, para que puedan Ajá. compartir. Sí, lo que pasa es de que una de las principales metas que teníamos nosotros como club de lectura, y es algo que mencionó Claudia anteriormente, es que la novela romántica en sí no era muy difundida en nuestro país. Entonces, queríamos más que nada, aparte de tener literatura afín con los participantes del staff del club, queríamos tener como finalidad esa también, ¿no? Nosotros conocemos de lectoras de novela romántica que hay muchas, y queríamos también formar como un espacio para ellas, para que puedan unirse y comentar las lecturas que tenían, y sobre todo que llegar a poder impulsar autoras de novela romántica que son peruanas o que son latinoamericanas. Entonces, esa era una de las cosas que nosotros queríamos impulsar también con este club de lectura, y realmente hemos hecho, o sea, nos parece que nos faltan muchas cosas por hacer, pero yo creo que podemos empezar paso a paso, y uno de esos fue el encuentro de novela romántica virtual que lo llevamos a cabo recientemente a fines de julio. Y realmente fue una experiencia muy buena, y un primer paso para que se quiten muchos estigmas y se quiten muchos prejuicios con la novela romántica. Y como comentábamos antes, o sea, Victoria también tiene mucha experiencia con lo que es la formación de clubes de lectura, y toda esa experiencia la llevamos a cabo en lo que era la formación de Leo Romántica Perú, ¿verdad, Vic? Hola, ¿cómo están? Hola, Vero, hola, chicas. No puedo ingresar al inicio porque estos cambios de, de audio. Sí tengo la suerte de haber integrado desde hace unos 6 años uno de los primeros clubes, no creo que haya sido el primero, pero uno de los primeros, sobre todo juvenil, que fue el de Cuando Leo Me Enamoro, que en ese momento lo tenía con Gili, que era del primer grupo de las booktubers que salieron a la palestra, y había esa necesidad de comentar porque leíamos y lo que no teníamos era con quién hablarlo, porque muchas veces era dentro de nuestro propio circuito familiar o amical, y no siempre todas esas personas disfrutaban de la lectura como nosotros. Entonces, el club de lectura fue ese espacio que nos dio en ese inicio con el club de de Cuando Leo Me Enamoro, de encontrar lectores jóvenes que estaban leyendo literatura juvenil y que estaban también haciendo ese paso a otro tipo de historias, porque era como que el inicio, ¿no? Todos venían de leer Harry Potter, venían de leer Los Juegos del Hambre, Twilight. Entonces toda esa suma de ese boom de las sagas y los fandom y Percy Jackson, entonces se sumó en este club de lectura donde además de la literatura juvenil ingresábamos otro tipo de novelas, que fue eso lo que también hicimos en nuestra primera etapa con el club de Leo Romántica, ¿no? La novela romántica y otro tipo de novela,
y luego nos dimos cuenta de que ya teníamos un grupo de lectoras románticas, ¿no, Vero? Así es. Entonces, debido a o sea, ya entrando de lleno en lo que es la diversidad de lo que son los clubes de lectura, las herramientas que nos da el Internet y las redes sociales han hecho que la oferta en clubes de lectura virtuales se haga un poco más grande. Ahora ya hay clubes de lectura que son por temática, porque mucha gente, o sea, hay lectores que pertenecen a 2 a 3 clubes de lectura al mismo tiempo porque hay una gran variedad y se dividen por temáticas, se dividen por clásicos, por ciencia ficción, por novela negra, y en nuestro caso, ¿no? Que es la novela romántica, y se ha podido abrir todo un abanico de posibilidades para que los lectores tengan cómo escoger, y pues obviamente las herramientas como el Zoom o como el Google Meet ha permitido que se puedan participar en varias reuniones a la vez, y realmente eso ha hecho que se amplifique la oferta de lo que son los clubes de lectura. Lucero también tiene un poco de experiencia en lo que es las lecturas en mercados como el brasilero, o todo este tema que se ahonda en lo que son las lecturas conjuntas, que es algo que se ve muy, muy más masivamente ahora en tiempos de redes y en tiempos de internet. ¿Verdad, Lucero? No sé si se escucha, ahora sí. Sí, o sea, cuando iniciamos este evento, más o menos, empezamos a buscar cómo, o sea, inspirarnos en algunos mercados que ya tienen por lo menos lo que es novela romántica mucho más sólido. Brasil es un buen caso, Estados Unidos es otro buen caso, la mayoría de autoras que leemos, no digo todas, pero en su mayoría son autoras americanas. Entonces, más o menos empezamos a ver por ese lado y sacar experiencia, sacar qué es cómo se manejan las lecturas conjuntas, cómo también más interesante, sobre todo en Perú, que es un mercado chiquito en cuanto a literatura juvenil y mucho más aún en cuanto a lo que es literatura de novela romántica. Y así, bueno, más o menos viendo de todos lados, empezamos a tirar ideas y salió lo que íbamos a hacer a finales de julio, inicios de agosto me parece, que fue una experiencia súper bonita porque contamos con varios autores. Esto en verdad es gracias a Clau, que ella nos dio su red de contactos increíble, y todo se pudo grabar, todo se pudo emitir mediante redes sociales. Aún si quieren ver la experiencia, me parece que la pueden ver en nuestro canal de YouTube. Fueron paneles súper interesantes, más o menos lo que fue los paneles. Igual hemos intentado sacar lo que nos gustaría escuchar a nosotros como lectoras. Y sí, en verdad, Perú, en cuanto a lecturas conjuntas, en cuanto a eventos literarios, para un público un poco diferente a lo que está acostumbrado, está creciendo poco a poco. Las editoriales también ya se están lanzando un poco más, arriesgando un poco más. Ahora en las librerías es mucho más usual también ver libros tanto de romance como de juveniles, que antes, hace 10 años, era súper difícil. O sea, encontrabas en la justa Harry Potter y Crepúsculo y ese era todo el catálogo. Y ya está creciendo. Y en verdad yo creo que nos puede igual contar un poco más de eso y cómo siente la evolución, creo que en cuanto a literatura juvenil, literatura, sobre todo de romance, Clau, que ella tiene un panorama un poco distinto y uno es muy especial ya que es autora. Sí, creo que es muy interesante y que fue algo con lo que nos topamos nosotras. Tendríamos que empezar desde el comienzo de cómo nos encontramos. Yo publico desde hace 7 años más o menos, empecé autopublicando y luego empecé a publicar con editoriales de manera tradicional, digamos, como Arlequín, que ahora es HarperCollins o Penguin. Entonces, primero nos encontramos con Verónica, que ni sabíamos ambas que éramos, ella no sabía que era peruana, yo no sabía que ella era peruana, ella era una lectora en ese momento, hicimos amistad, descubrimos que nos podíamos encontrar, que teníamos gustos muy similares, y así fuimos encontrándonos una a la otra con Victoria, con Lucero y con muchas otras chicas que descubrimos gustaban de la novela romántica lo mismo que nosotras, pero no tenían cómo compartirlo. No habían espacios, no habían espacios creados. Ajá.
Ajá, y nos dimos cuenta de que había, digamos, como una nueva generación, entre comillas, de lectoras de novela romántica, así como hay una nueva oferta de autores de novela romántica. Generalmente tenemos la idea desfasada de que Corín Tellado era novela romántica y todo lo de su época quedó allí, y eso es lo que seguimos leyendo ahora, y en realidad no es así. Si bien hay autoras de su época, digamos, que han dado muchísimo en la novela romántica en general y que continuamos leyendo y rescatamos de sus historias, hay toda una nueva generación de autoras de todo el mundo, tanto anglosajonas como hispanoamericanas, y en realidad hay un gran boom de autoras de novela romántica hispanoamericana que no llegaba al Perú, pero empieza a llegar, y nosotros empezamos o intentamos rescatarlas. De la misma forma que intentamos rescatar esos nombres, y gracias también a muchas editoriales que empiezan a llegar también, nos preocupamos mucho por difundir lo que es la novela en digital. Hasta hace unos años no era en absoluto nada habitual leer en digital. Nosotras nos preocupamos mucho por difundirla, por tratar de convencer a nuestros participantes de que se animen a leer la novela romántica o cualquier tipo de novela en realidad, por medio de Kindles o por la tablet o incluso por la PC, que se puede. Hay muchísima oferta, muy buenos precios. Yo como autora también he encontrado en la lectura en digital una forma estupenda de llegar a los lectores en todo el mundo. Y a raíz de la pandemia es que ha explosionado totalmente lo que es este género, esta manera de leer, digamos. Ahora es muy habitual ver Kindles, ver oferta, ya la gente le ha perdido el miedo, entre comillas. Y creo que para lo que es la novela romántica en particular, ha significado un boom importante, y en Perú es cada vez más habitual. De la misma forma en que, por ejemplo, las adaptaciones, ¿no? ¿Quién no ha visto los Bridgerton? ¿Quién no ha visto Virgin River? ¿Quién no tiene allí alguna opción o alguna adaptación que ve y ni siquiera sabe que está inspirado en un libro? Entonces procuramos también por medio del club hacerles saber a las personas que esa historia viene de un libro, que pueden disfrutarlo quizá de una manera distinta, continuar las series. Y, por ejemplo, eso es algo en lo que Verónica tiene bastante experiencia porque conoce todas las series de novela romántica del mundo. Así que creo que puede contarnos un poco cómo ha sido el boom de las adaptaciones. Sí, claro. Y como complementando el hecho de la nueva visualización que tiene el mercado de la novela romántica, son estos temas los que salen en los debates mensuales, ¿no? O sea, los lectores o las lectoras ya no ven la novela romántica de ni la misma manera en cómo se veía antes, en donde el final feliz era que terminaban casados y ahí quedaba la historia. La novela romántica está cambiando, está evolucionando, hay nuevas voces, hay nuevas escritoras, y todos estos temas tan complicados, digamos, de asimilar a nivel social, se están tratando en las reuniones, y desde ahí es que partimos para lo que fue el encuentro de novela romántica, porque se trataron temas parecidos. O sea, hablamos sobre feminismo en la novela romántica, hablamos sobre la participación y la importancia de las redes sociales, los cambios sociales, cómo es que queremos visualizar a las protagonistas con las que nos identificamos en la novela romántica, qué esperamos de una historia de la novela romántica. Y todos estos temas se comenzaron digamos que a materializar en charlas que realmente las lectoras querían saber. Y en cuanto al boom del stream, bueno, obviamente que con todo el contenido que se está requiriendo para crear para la pantalla, están recurriendo a lo que son los libros. Y recientemente hemos visto que Dune ha llevado al cine, y así yo creo que la industria del entretenimiento está recurriendo a historias que ya llevan bastante tiempo entre los lectores, y pues es esa necesidad, o sea, y en la novela romántica se está encontrando realmente muy, muy buen público. O sea, Elizabeth Benavent, que es todo en ventas en España, ya lleva dos
adaptaciones en Netflix y Wattpad, que ha sido la revolución por completo en lo que es tanto en la literatura como en la televisión, ¿no? O sea, eh, es realmente mucho que analizar. Entonces, los clubes de lectura, al menos de nuestra parte, lo que queremos es que se difunda y que las lectoras tengan un lugar en donde conversar. ¿Verdad, Victoria? Sí, creo que lo que más nos llena como lectoras y como parte del staff de este club de lectura es que lo que al final queremos es la charla final, que es donde todas las que participan dan sus puntos de vista. A veces cuando uno lee un texto, cuando leemos una novela, leemos un libro, lo que vayamos a leer, lo lees con tus propios prejuicios, con tus propios valores, como a ti va llegando la información. Pero cuando ya lo comentas con otras personas, hay detalles, hay datos o hay temas que puede que no lo hayas visto o que puedes debatirlo. No me gustó por tal cosa, pero ¿por qué no te gustó tal cosa? ¿Por qué el personaje te pareció difícil? ¿Por qué la narración te pareció complicada? También hablamos hasta de las traducciones, porque hay buenas traducciones al español. También nos hemos encontrado con algunas que nos confundía un poco. Entonces, lo que tiene el club de lectura es que no nos quedamos en la novela en sí, que es lo importante, sino en el debate. Lo genial de un club de lectura, de una lectura conjunta, es el debate que hay entre los participantes. Lo que a nosotras nos anima más es que no todas están de acuerdo. No es un 5/5 de todas las novelas que tenemos. El día domingo tuvimos la charla de la lectura del mes de octubre y hubieron opiniones dispares y unas nos encontrábamos eco en otras, pero había otras opciones, otras personas que te decían otro punto de vista y todos son válidos. O sea, mientras hay un respeto hacia el contenido, creo que uno puede encontrar hasta en una novela ligera, en comillado, puedes encontrar mucha profundidad y en lo que no te gusta también. Entonces, lo genial de un club de lectura, que es al final lo que viene esta charla, es hacer que las personas se animen a leer una novela entre más de dos y comenten y que saquen y la desgranen y que esa idea que tal vez tú tenías termine, no cambiándola, pero viendo desde las otras opciones, ¿no? Como nos ha pasado en esas historias. Por ejemplo, nos ha pasado a Claudia, Sí, tal cual. Nos ha pasado mucho lo que comentas. Creo que es la parte más rica de nuestras reuniones cuando eran presenciales, ahora que son virtuales, porque todas disfrutamos. La lectura es, creo, una ocupación un poco solitaria, lo mismo que la escritura, ¿no? Pero cuando formas parte de un club o puedes compartir tus lecturas con tus amigas, por ejemplo, cobra un nuevo valor. Es como estabas diciendo tú, Victoria, a veces uno cuando lee se le escapan cosas. Lo vemos todo desde nuestra óptica y se nos escapan esos matices, esos distintos puntos de vista que durante nuestras reuniones podemos comentar, podemos intercambiar. Muchas veces me ha pasado como en la reunión del último domingo, por ejemplo, que han señalado cosas que yo no vi, que yo no sentí de determinada forma, y le dan una nueva dimensión, de modo que cuando termina el encuentro sientes que estás totalmente dentro de otra historia, es como si te lo hubiera encontrado de nuevo, ¿no? Pues una persona no lee, dos personas no leen el mismo libro, es un dicho muy cierto, y eso lo vemos cada vez que tenemos una reunión, porque aunque podamos coincidir en muchas cosas, a veces no ocurre eso, y siempre que impera el respeto, que siempre en realidad impera porque se ha formado un grupo muy, muy bonito, del cual han surgido otros grupos, además, otros clubes. Entonces creo que al final es como que este pequeño club, así como muchos otros,
han ido reproduciéndose y reproduciéndose y generando encuentros. Un club de lectura es al fin y al cabo también un lugar de encuentro en el que personas con gustos afines comparten tiempo y luego quizá descubran que con una persona en particular tienen aún más gustos y también organizarán alguna lectura y quizá luego otro club, que ha ocurrido en lo que a nosotros se refiere y supongo que con otros también. Al final es una continua alimentación. Algo interesante que ha mencionado Claudia es los subclubs que surgen, o sea, muchas veces, o sea, la oferta ya está tan abierta o tan variada que incluso hay clubes de lecturas a un autor en específico. Hay clubes de lectura a una lectura en específica que siempre, entonces cada quien ha sabido amoldarse en lo mejor en el grupo que mejor encaje. Y aparte, algo que nos ha gustado también del club de lectura es que mucha gente llegaba sin, sin conocer la novela romántica, simplemente por un hecho de juntarse con alguien. Y tenía el prejuicio de que la novela romántica era una cosa y a la final terminó siendo otra. O por último, pensaban que cierto tipo de libros eran novela romántica y a las finales no era así. Y eso son anécdotas muy chistosas porque casi siempre se tiene un prejuicio sobre este género en particular y ha sido muy interesante ver cómo se les abre los ojos y decir, oh, eso no es novela romántica, no puede ser. Entonces, no sé, Lucero, este tipo de variedad que ha surgido en los clubes de lectura y las lecturas conjuntas, me gustaría que comentaras un poco más sobre las lecturas conjuntas, que realmente la oferta de las lecturas conjuntas ahorita en Internet es amplísima. Sí, como menciona Vero, en verdad lo que son lecturas conjuntas, sobre todo este año, a mi percepción personal, han ido en aumento. Muchas chicas que tanto en el club como que están fuera del club han empezado a organizar lecturas conjuntas. Por ejemplo, una en específico que me acuerdo del club es la de Julia Quinn. Si no les suena el nombre, porque de repente no les va a sonar, yo creo que sí les suena la serie que ella ha escrito, que es Bridgertons, que la adaptaron en Netflix. Y estas chicas leyeron prácticamente todos los libros de Julia Quinn que ha publicado en orden cronológico. Así que es bastante interesante ver cómo interactúan, cómo se ha ido creando esta amistad. Y también, ya más allá de las chicas que pertenecen al club, en Instagram sobre todo creo que es donde puedes ver la mayor cantidad de lecturas conjuntas. La cantidad de lecturas conjuntas que hay de autoras dentro de lo que viene a ser novela romántica, como Alice Kellen, María Martínez, Sarah J. Maas, es increíble. Pueden buscar en Instagram lecturas conjuntas y les van a aparecer un catálogo inmenso. Además, no solamente se hacen lecturas conjuntas, sino que dentro de estas lecturas conjuntas hacen actividades. Por ejemplo, el mes pasado, que fue octubre, nosotras como club teníamos la lectura del mes, pero aparte habíamos hecho como un mini reto de 5 libros de romance paranormal, que iba conjunto a lo que viene a ser el mes de octubre. Y como esas actividades en otros clubs también hacen lo mismo. Por ejemplo, van a leer un libro y a la par van a ver una adaptación, si es que el libro tiene adaptación o de repente una adaptación similar. O si no es así, hay veces en las que autoras también ingresan dentro de la reunión que se hace virtual. Esto es gracias a la virtualidad, porque las autoras pueden vivir en Barcelona, Buenos Aires, en cualquier otro lugar del mundo, y bueno, mediante Zoom, Google Meet, se pueden llegar a reunir. Me parece que más o menos he visto algunas autoras, como el caso de Ariana Godoy, que también me parece que va a sacar adaptación en Netflix. Y sí, y es increíble. Tanto es así que hay, bueno, ahorita recién se están reactivando algunas ferias de libro, por ejemplo, y ya hay autoras de novela romántica que también están viajando. Y sí, va a ser bastante interesante el próximo año ver cómo se Nos han maneja hecho eso. una pregunta y nos preguntan que los libros de la entrevista con el vampiro si son novela romántica. No.
de Anne Rice, ¿no? ¿Verdad? No, los libros de Anne Rice no son novela romántica, ninguno de ellos, la verdad. O sea, ella tiene perdóname, ella tiene una trilogía erótica, pero esa, La de la Bella no Durmiente, sí, sí, pero pero ese es esa erotismo, pero erotismo, va no. más para lo fantasía, pero no. Anne Rice no es escritora de novela romántica, así que no, Técnica. Ahora, no que una es. novela tenga un romance no la hace una novela romántica. Así O es, que eso la también. película tenga un romance, o sea, la hayan centrado en el romance, no significa que el libro sea romántico. Un claro y el ejemplo clásico que nosotros ponemos es Yo antes de ti. La Así novela, si ustedes la es. leen, es una historia que lo que maneja el eje es el derecho a morir, la eutanasia. Hay una historia que tiene dentro de ahí pareciera que se mete un romance, pero la película sí ya le pusieron todo, como es más comercial, la tuvieron que La han forzar, romantizado, la han forzado. Otra así es. historia es como la Orgullo y historia de la Prejuicio. Orgullo y también Prejuicio no es novela novela romántica. romántica. Empezando que Jane Austen no es una autora de novela romántica, es una autora costumbrista de la época, que más bien ella hacía dentro de sus historias bastante eco sobre las Sátira, mucha sí, sátira. mucha, gótica, de todo. La de las patatas de Gurney May, ay, seguro que ahorita tiene el La nombre, Sociedad la Literaria del literaria de Pastel de Piel de Patata de Gersi. ya, Sencillísimo. sí, esa adaptación a película la han hecho, la han romantizado. Si ustedes leen la novela, que de por cierto es epistolar y es hermosa, sí, al final hay como cierto, claro, como cierto romance, pero para cerrar la historia. Pero ahí lo que va es lo que fue la invasión nazi, la Segunda Guerra Mundial, lo terrible que pasaron en ese puerto, o sea, la historia no es de romance. Entonces hay que tener un tantito de cuidado porque las películas nos muestran una cosa, el libro Sí. es otro. Ya complementando, nos preguntan cómo saber si es novela romántica. Y aquí voy a dejar que conteste Claudia porque ella escribe novela romántica. Y además para ver si es que mis clases han servido de algo. Tengo que recordar los papelógrafos de Vero. Ok, A ver, creo que... mis diafragmas en la pizarra. Mira, a ver, la novela romántica tiene en realidad dos características, diría yo, tú me corregirás, pero muy sencillas, bastante simples, que la mayor parte de la trama gira alrededor de la relación amorosa. Pueden pasar mil cosas alrededor y hay estupendas historias que narran historias preciosas, ambientadas en tiempos muy interesantes. Puedes tener a la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo y está esta pareja que está tratando de lograr esa relación, que el amor de esta pareja lo conquiste todo, pueda lograrse, pueda realizarse, más allá del entorno en el que se produzca, más allá de si hay una guerra, más allá si sucede en un campo, más allá de si es un edificio o el espacio exterior, da igual. Y la segunda característica sería tan solo que tenga un final satisfactorio. Antes queríamos un final feliz, ahora queremos un final satisfactorio. Y aquí entra el gran debate en redes sociales y el que ha llevado grandes guerras civiles, porque mucha gente no está de acuerdo con esa segunda característica que es el final feliz o el final satisfactorio, el final positivo. Mucha gente no está de acuerdo con eso, pero el purista, o se nos llama puristas a los que esperamos eso de una novela romántica. Pero en realidad es así. Algo que mucha gente no sabe es que la novela romántica de por sí es un género de la literatura, digamos, no muy antiguo. O sea, en el 70 se establece ya la novela romántica de por sí hecha y derecha y tiene una organización de autores, de escritores de novela romántica. O sea, es una organización sin fines de lucro que te da digamos, llámalo bases o llámalas las características para que rijan lo que es la novela romántica y lo que no. Y si bien en Latinoamérica no estamos muy obligados a manejarlo así, la novela romántica ya está de por sí
tiene esas dos características, aparte de lo que es el nivel y el grado de sensualidad, que eso ya es un tema aparte. Hay novelas muy blancas y hay novelas muy, muy, muy para mayores de 18. Eso también tiene que ver, pero netamente una novela romántica es centrada en la historia de amor, o sea, y todas las vicisitudes que se pasa para que el amor sea lo central, y el final satisfactorio o el final feliz, que es básicamente eso, es lo que se, lo que las lectoras buscan, lo que los lectores buscan, porque nosotros, Victoria, Lucero y yo, hemos trabajado en ferias, hemos trabajado en librerías, y aunque no lo crean, tenemos muchos lectores hombres, muchos lectores varones que buscan ese tipo de novelas, porque saben a lo que van, saben a lo que buscan, y hay muy buenas historias en realidad. La ¿Verdad, verdad, Lucero? sí, además, no solamente las historias, igual la novela romántica ha ido evolucionando, o sea, creo que hay un catálogo inmenso por, si quieres elegir alguna, las portadas también han ido evolucionando, porque antes se tenía esta idea de, novela romántica, la típica del, no sé, pues la mujer con el vestido, la pose echada o cayéndose, y de Claro, y el hombre repente descamisado. sí, tal vez. Pero ahora creo que varias editoriales, pensando en el hecho de que no todo el mundo se siente tan a gusto con una portada así, han ido variando. Hay portadas muy minimalistas, hay portadas que parecen hasta a veces mandalas, y hay otro tipo de portadas, pero en verdad hay varios lectores, y es verdad, en ferias de libros sobre todo, hemos llegado a encontrar un montón de lectores que son chicos, que por lo menos de repente no es lo usual verlos dentro del club, pero igual también hemos tenido participantes dentro del club que han sido chicos. Me parece que hay Aparte, otra pregunta. Sí, para cerrar un poquito, ayuda mucho cuando uno quiere entrar a la novela romántica. Primero, quitarnos los paradigmas que tenemos de chico conoce chica, hartos corazoncitos y todo termina feliz. Probablemente hay un tipo de historia, hay un inicio que tenías ese tipo de novelas, Corintellado tenía mucho de esa, pero como comentó Vero y Clau y Lucero, hay mucha temática, hay temas feministas, puedes tener temas LGTB, de cambio de lugar, de arraigo. Hay muchísimas historias. La juvenil también se ha alimentado de la novela romántica, por eso es que probablemente tenga ciertas etiquetas. Otra forma también es encontrar editoriales que ahora se están centrando en solamente tener dentro de sus sellos este tipo de historias. Entonces, no es, tampoco es una tarea difícil. Hay aplicaciones como Goodreads, como blogs que te pueden Amazon. dar y te pueden dar una idea de por dónde ir. Creo que hay muy buena historia en la novela romántica, pero como todos hay que cambiar un poco la imagen que teníamos de esa portada, como dice Lucero, de la chica así en el suelo y el tipo encima, ¿no? Ya cambiamos, ya ha dado un sí. gran cambio. Y creo Además, que ese punto es el que contesta un poco la pregunta que recién nos han hecho. En un mundo cada vez más tecnológico, ¿cómo incentivar el romanticismo y la lectura en los jóvenes? Y es que es muy difícil que una historia trascienda más allá de lo tecnológico si es que no es buena. Créeme, al lector no lo puedes engañar, aunque al menos en la novela romántica es bien difícil, porque el lector de novela romántica al menos sabe a lo que va, sabe lo que espera, sabe lo que va con la novela romántica, y es muy exigente, sobre todo con sus heroínas, con sus héroes, con sus protagonistas, con sus secundarios, en lo que es saga, sobre todo en sagas familiares también. Es muy, muy, muy exigente el lector de novela romántica. Ya no es simplemente me enamoré del chico y espero casarme con él. No, ahora es un poco más complejo. Y también queramos lleva la promoción de la lectura. Lucero, por ejemplo, estuvo en Brasil, en la Feria del Libro de Brasil hace poco, y ella puede ver el mercado de novela romántica ya que es inmenso y nos puede dar un poco de visión en ese lado. Bueno, en cuanto a incentivar a los jóvenes, me parece que el género de la novela romántica es un género un poco más amigable
a mi percepción como promotora de lectura, que de repente el género de los clásicos, yo no desestimo los clásicos, hay clásicos que son súper buenos y en verdad son un hito y han marcado una pauta en la historia, pero es muy difícil a un joven de 12, 14, 15, 16 años, o a una joven, intentarle dar uno de esos libros y que empatice de manera veloz con los personajes. Y ya varios países igual se han dado cuenta, es bastante distinto lo que ahora se les pide leer. Hay colegios que dan otra oferta de catálogos de planes lectores. Y en cuanto, por ejemplo, a lo que mencionaba Verónica, el mercado de novela romántica en Brasil es un monstruo. En verdad, cuidan muchísimo a sus autores nacionales. Hay editoriales que solo se encargan de publicar autoras nacionales brasileñas. Allá, bueno, de repente por el hecho de la misma sociedad y no hay tanto prejuicio hacia el género, percepción personal, porque puedes encontrar en las librerías, sobre todo, expuestos más libros del género de novela romántica. Acá se ha ido luchando porque yo empecé a trabajar en librerías desde el 2016 aprox, y era bastante difícil, ni siquiera había una sección, o sea, no había nada de eso. Eso yo también no sé si hacer yo creo que la expansión de las redes sociales y de los gustos de los lectores se ha incentivado tanto que ya ha exigido que las librerías tengan su propia sección de novela romántica, o Sí. al menos algo parecido. Sí, es verdad, porque Exacto. a inicios del 2013, 2012, juvenil recién empezó a crecer, y ya a partir del 2016, 2017, yo siento que igual lo que es novela romántica. Y en cuanto a incentivar, en verdad es encontrar una buena historia que pueda empatizar con la joven. Generalmente yo recomiendo que sea de la misma edad los protagonistas que ella o él, porque es mucho más fácil sentir empatía, vivir las situaciones, o sea, ver que te puede suceder a ti o le puede suceder a alguien que conoces. Y creo que esa es la mejor manera para que un joven se enganche a un libro, porque es Así difícil es. decirle, engánchate de la Ilíada, cuando no has vivido de repente en la época No. o no te llama la atención de repente, pero de repente jalando un libro de novela romántica puedes aprender un montón. Por ejemplo, con el que yo aprendí un montón fue con El jinete de bronce. La historia está ambientada en Rusia de 1924. La información que tiene el libro es increíble. Y Eso, aprendes un montón, no eso solamente es de romance, también sino de genial, historia. ajá, así es. Aprendemos mucho. Por ejemplo, Claudia Cardoso, que está aquí acompañándonos, ella escribe romance histórico. Y la mayoría de sus novelas se centra en la Inglaterra de la Regencia, en la Inglaterra victoriana y casi cercana a la Revolución Industrial. Y muchas historias de amor se desarrollan en esa época, y Claudia, con ella hemos aprendido un montón de cosas, y hay muchas autoras que se basan en esas épocas históricas, y que aprendemos, pues, ¿no? Los conflictos sociales que habían en esa época. Claudia tiene una novela que publicaste con Bestales sobre las sufragistas, entonces la protagonista estaba muy inmiscuida en ese mundo, y habían muchas cosas, muchos eventos que pasaron, que la protagonista, digamos que de manera ficticia, ella también estaba ahí, lo vive de primera mano, y es muy interesante, ¿verdad, Claudia? Claro, y creo que eso es lo lindo de la escritura en mi caso y de la lectura en el caso de todas. Bueno, que las historias te sumergen en otros mundos y aprendes muchísimo y te sientes identificada, creo, en todo nivel, independientemente de en qué época esté ambientada la historia. En el caso, como me dices, de mis novelas, generalmente procuro que las protagonistas, aun cuando sean mujeres de otro tiempo, si están ambientadas en un periodo de la historia que no es el nuestro, pues somos mujeres todas en este caso, o los protagonistas masculinos también, que tengan sus características en las cuales podamos todos sentirnos identificados, vernos reflejados en ellos. Y respecto a lo que dice Lu, creo que sería importante señalar que lo bonito de la novela romántica es que la oferta es tan amplia y abarca tantísimos subgéneros, que es prácticamente imposible que una persona, un jovencito, una señora, un señor, cualquier persona que agarre un libro de novela romántica
casi siempre va a encontrar uno en el que se sienta tremendamente identificado, uno que esté ambientado en una época de la historia o en un entorno que le resulte atractivo. Se pueden ver identificados en las historias de amor que se reflejan en los personajes. Es lo bonito de la novela romántica, creo, en general, la manera en que te sumerge, lo amigable que es y cuán fácil resulta para el lector sentirse identificado con lo que está leyendo. Lo sientes cercano, lo sientes familiar, y eso es muy especial. Y respecto a la pregunta, para hacer un aporte allí, como decían, de qué manera poder acercar a los jóvenes y a los lectores en general a novelas románticas y a la lectura en digital en este mundo, creo que de verdad las redes sociales influyen muchísimo en eso. Por ejemplo, como decía Lucero, el tema de las editoriales, que ustedes como libreras han luchado un montón para poder darles un lugar a la novela romántica. Entonces, creo que es un trabajo conjunto, libreros, librerías, editoriales, grandes cabezas, ministerios, tratar de abrir la mente, dejar los prejuicios a un lado, para poder acercar este mercado enorme que además podría ayudarnos en un sentido económico, social, cultural. Hay mucho que explotar y creo que ya empieza a acercarse un poquito. Espero que toda esta experiencia nos ayude cada vez más. Sí, es verdad. En el encuentro de novela romántica que tuvimos a finales de julio, tuvimos la presencia de Gloria Casañas, de Viviana Rivero, de Nuria Job, que son grandes escritoras de novela romántica en español, tanto de Argentina como España. Y yo siempre les hice esta pregunta, les hice la pregunta a las tres participantes y les dije, ¿qué es lo que necesitaría Perú para que arranquen lo que es novela romántica tanto como en Argentina, como en Brasil o como en España, que realmente el mercado es enorme? Y ellas me dijeron que la difusión era el boca a boca, la difusión y sobre todo que había que pedirlo sí o sí. O sea, era una cuestión de que eso no va, no, o sea, tienen que poner bastante énfasis en pedir las cosas como son. Quiero esta autora, quiero este libro en específico, entonces así es como el boca a boca se va a ir alargando y alargando para que la novela romántica crezca al menos un poco más, ¿no? Y se haga un poco más visibles. Nos hacen otra pregunta aquí que dice, ¿cuál libro recomendarías como novela romántica contemporánea? Lucero, ¿tú primero o Victoria? Voy a mirar Victoria, dale. espérate, voy a mirar mi librero. Es Bueno, una voy a pregunta muy enseñar. difícil. Muy Sí, difícil, dale. espérame. A ver, Bueno, yo de tengo la novela mía, romántica. ya la tengo lista. Ok, listo, dale. Esta es una autora que a mí me gustó mucho, la conocí gracias a Vero. Es española y en contemporánea me gusta mucho. Y es Ana Casanovas. Este es un premio Titania, que es una editorial que tiene, que empuja mucho el tema de novela romántica. Entonces, por eso les decía, no queríamos, no era la voz de hacer también publishers editoriales, aunque en fin, también es el asunto, pero esta es un premio que gana y es Herbarium, Las Flores de Gideón. ¿Qué tiene de especial esta historia? Hay dos tiempos, el contemporáneo, que creo que era 2012, 2013, y hay una historia a finales de la Segunda Guerra Mundial, donde se van a mezclar estas dos historias de romance, y esto sería un final satisfactorio, porque tienen ese final bonito, pero no es ese final cliché. Claro, no hay un final. Esa es la palabra correcta. el que del Claro asunto. que yo en defensa del cliché, siempre, pero, pero sí, es un final satisfactorio, más que nada, que tú sabes que tú cierras el libro y te dices, Dices, ok, fue un buen viaje. y ese es el tema, ves los puntos de vista, y cuando uno lee una novela contemporánea, puede ser contemporánea o con temas del pasado, tienes que irte a ese tema. Uno no puede evaluar a las personas o al personaje pensando como pensamos en el 2021. Ni siquiera nosotros pensamos igual en el 2019, antes de pandemia. Imagínense lo que es tener que cuestionarlos o juzgarlos con 10 años o 20 o 50 años menos. Así que sí hay un tema de novela romántica contemporánea, yo voy por esta. Sí, Dale, yo fui Lucero. por mi libro. Fui por este libro. Tengo acá el libro Alcosado. Es una autora también española, se llama Liz Kellen.
Esta es una serie, es el segundo, se puede leer de manera independiente, el título es 23 otoños antes de ti, y es esta típica historia de novela romántica de qué pasó ayer, porque los protagonistas se conocen en Las Vegas. Si no saben, en Las Vegas existe esto de que te puedes casar de manera inmediata, y es súper legal allá, y se terminan casando. Lo que sucede es que se terminan casando, el protagonista se despierta y al día siguiente no sabe ni con quién se casó y dónde está, pero hay papeles de por medio. Pasan 2 años más o menos, él está investigando con quién se había casado, encuentra a la chica y va a pedir el divorcio. Y es ahí cuando empieza la historia, es sumamente divertida. Además, Alice Kelly tiene unas frases increíbles que te llegan al corazón. Y es una de mis autoras favoritas, uno de sus primeros libros que en verdad me gustaron un montón. Así es. Alice Kellen es caserita del club de lectura, la verdad. Ana Casanovas Bueno, y Alice Kellen son la caseritas. Alice Kelly de la antigüita. Así es. De esa época Claudia, dorada. o sea, nos preguntan cuál recomendaríamos de novela romántica contemporánea, pero también nos han preguntado cuál es la novela romántica favorita de cada una. Ay, qué Así que difícil. dale, Claudia, A cualquiera de ver, las dos. ya, las dos se ve rapidito. Mi favorita que se me ocurre es Flores en la tormenta de Laura Kinsale, que está ambientada en la era victoriana, desde luego. Creo que está Y que detrás me suyo encanta. el libro. No, Sí. no está Flores en la tormenta. ¿Dónde? Detrás de Detrás Vero. tuyo. No, detrás tuyo. ¿Ya? Sí, de 1, 2, 3, 4. Debajo del celeste, ¿no es? ¿Qué buen ojo tienes? No, es Corazón en sombras. Ah, Estuve cerca. pero es También del de mismo Laura autor. Kinsale, pero es Kinsale. Ya, entonces, pero no sé dónde lo tengo. Pero sí, es uno de mis libros favoritos porque trata de un modo muy fresco, muy profundo. Muy profundo. Creo que es algo maravilloso que tiene las novelas románticas, las buenas novelas románticas, creo que las que todas disfrutamos, que te retrata personajes extremadamente profundos en situaciones muy complejas y te permite que te entres en ese personaje, que puedas ver las cosas a través de sus ojos, que más allá de si te gusta o no, puedas disfrutarlo. Es una novela que a mí me gusta un montón y en la contemporánea la había sacado, que es La ecuación del amor, que creo que fue mi libro favorito del 2019. Viene serie, creo, película. Sí, O sea, algo sabía. ya que trata de esta Película. chica, Estela, que tiene Asperger, además que es una cosa súper interesante. Yo nunca había leído una novela con una protagonista que tuviera ese síndrome y la manera tan cercana en la que la autora la retrata, cómo nos Es que la acerca. autora tiene la condición de Asperger en su personalidad, entonces tiene mucho de su referencia con la protagonista. Claro, es una maravilla y creo que pueden verlo allí a partir de nuestras recomendaciones y la que tú vas a hacer, Vero, que la variedad en las novelas. Es espectacular. Bueno, en mi caso, si tengo que hablar de mi novela romántica favorita, sin duda, aquí yo tengo que mencionar un libro que muchos odian, pero que yo amo, que es El jinete de bronce de Paulina Simmons. Es un libro que a mí hasta el día de hoy yo no puedo superar. Mucha gente lo ve muy dramático, lo ve incluso hasta tóxico, pero realmente es una historia que transcurre durante eh, la, la, la Segunda Guerra Mundial, El jinete de bronce. Transcurre sobre el ataque a Leningrado, ¿verdad? Y la pareja tiene que ver, está en la Rusia de Aquí está. esa época y el protagonista es norteamericano, pero por azares del destino vive en Rusia y ella es rusa nacida allá y justo se conocen el mismo día que bombardean Leningrado y desde ahí comienza toda la historia tortuosa de la invasión y que está sitiada la ciudad ocurren un montón de cosas y es muy tormentoso el camino de ellos dos para poder estar juntos, sobre todo, pero tienen la guerra, tienen que los gobiernos y todo es un escándalo. Entonces, sí, es mi novela romántica, no la única favorita, tengo un montón más favoritas, pero si tengo que mencionar una, tendría que mencionar esa definitivamente. Y si tuviera que recomendar una novela romántica contemporánea, la verdad que se me complica un poco porque yo, más que novela romántica, me gustaría recomendar a Taylor Jenkins Reid, que es la autora de Malibu Renace, la autora
Los 7 maridos de de Los Evelyn 7 Hugo. maridos de Evelyn Hugo, o como este de aquí, que fue mi lectura favorita este año también, que es Todos quieren a Daisy Jones. No También es viene novela romántica película. en sí, pero sí es narrativa sentimental, que está dentro de lo que es la categorización de la novela romántica, transcurre en los 70s, en el círculo de los artistas de los 70s, en donde hay abuso de drogas, hay abuso de las noches nocturnas, y los protagonistas son artistas de la escena del rock de esa época. Y nada, es un libro que yo recomiendo mucho y la autora también la recomiendo bastante. Y nada, ya estamos a 5 minutos para acabar. No sé si que quieran hacernos alguna pregunta más, si no, ya para despedirnos y agradecerles realmente el que nos hayan escuchado y que nos hayan permitido estar en esta charla tan bonita que hemos tenido con todos ustedes. Nos encuentran en redes sociales como Leo Romántica Perú, y a mí como Romance Café, a Victoria como Un libro para Buddy, a Lucero como Living. Dale, Lucero, tu usuario. Me pueden buscar como Lu Vargas, también me encuentran Sí, así. como Lucero Vargas, así es. Y a Claudia la encuentras como Claudia Cardoso, que ella es autora de novela romántica, y publica pues en Argentina y en España, y es una autora de novela romántica muy exitosa en realidad. Ella a veces no lo quiere decir, pero en realidad sí, sí tiene mucho éxito, y estamos recientemente esperando su libro de el libro de Ulises. ¿Cómo se llama? El último viaje de Ulises. El último viaje de Ulises, que lo va a publicar en Vestales, que es una editorial argentina. Ella es la escritora, y también tiene libros en HarperCollins y muchísimas, muchísimas obras. Listo, chicas. ¿Tienen algo más que agregar? Bueno, agradecer a mi alma mater la invitación. En serio, muchas gracias por esta oportunidad de hablar de clubes de lectura. Y creo que el mensaje final es: únanse, disfruten una buena lectura, sea como una lectura conjunta, pueden empezar ahí, luego hagan su club de lectura. Puede ser interno, puede ser con su familia, puede ser con su grupo de amigos del salón. Háganlo, disfrútenlo, porque lo más rico del mundo es el debate. Y si tienen alguna duda sobre novela romántica, ya Vero dio nuestros users, así que nos pueden buscar, o el club igual, ahí siempre vamos a estar para responderles. Dale, Lucero. Igual que Vic, muchas gracias por el espacio, ha sido increíble tener esta casi hora de charla, y esperemos que en verdad se unan, y si de repente no es su género la novela romántica, esperemos que encuentren un género que les guste bastante y no tengan miedo a unirse a una lectura conjunta que en verdad les va a encantar. Dale, Claudia. Sí, lo mismo, muchísimas gracias por la invitación, estamos muy contentos de haber participado en esta charla, y lo mismo, anímense, participen en algún club, prueben lecturas hasta que encuentren la que les guste, y de verdad, denle una oportunidad, no se van a arrepentir. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, chicas de Leo Romántica. La verdad, gracias por acercarnos a esa dinámica de la lectura, enriquecer nuestro espíritu y la visión sobre el romanticismo en estos momentos, la verdad, tan diferentes, tan complejos y a la vez tan conectados, ¿no? La verdad que muchas gracias, ha sido una charla muy entretenida, muy amena, sobre todo muy participativa, y creo que nos ha abierto una visión muy distinta a veces quienes estamos muy metidos en temas de tecnología o el día a día respecto a lo que viene a ser la literatura, el romanticismo, ¿no?